Hola, soy Tortugo. Hola, soy Tortugo. Hola, soy Tortugo. Tortugo, 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 Tortugo. Tortugo. Y aquí estamos nuevamente en el podcast de Tortugo o Tortugo Podcast. Junto a nuestro gran amigo, contentísimos estamos de tenerte aquí con nosotros, Cristian Valdivieso. Hoy día aprenderemos muchas cosas acerca de su vida, un poco de la psicología, del deporte, de ciencia ficción, dicen por ahí. Ahí vamos a ver. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Tortugo, estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por invitarme. También muy contento de tenerte aquí con nosotros. Y con muchas ganas de preguntarte muchas cosas. Muy bien, dale. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo ha estado en tu vida este último tiempo? Está bonita la vida en el último tiempo. Bueno, como nos pasa a todos, pasan de todas cosas. Y esperando que estar con la mente abierta, la mente serena para poder recibir cosas lindas y estar disponible para hacer un buen día a día. Eso es lo que yo diría. El día a día, qué bien, qué importante es tenerlo presente, ¿no? Exactamente, Tortugo. Cristian, tú has vagado por muchos lugares. No tú de vago, viajar, no me refiero... Ya, gracias, porque si vamos a empezar con la falta de respeto... No, hoy día no. Ya. Tranquilo, Tortugo. Tú, Cristian, eres psicólogo de profesión. Así es, Tortugo, soy psicólogo de profesión. ¿Y en qué estabas pensando cuando te pusiste a estudiar psicología? Mira, estaba pensando en que me iba a ir bien. Me sentía optimista en ese minuto y que era una buena idea. Había querido entrar a la universidad. Cuando terminé el colegio, por distintas razones, no pude inmediatamente. Ajá. Pero cuando pude, encontré que la psicología era un bonito espacio donde poner mi fuerza y vaya que resultó ser así. Sí, me gusta mucho mi profesión, me gusta lo que hago, he hecho distintas cosas y me gustan las decisiones que he tomado al respecto. Me gusta mi carrera, Tortugo. La psicología igual es una de las carreras como que tiene hay muchos psicólogos, muchas psicólogas, y está dividido en muchas áreas. ¿Cómo qué áreas más o menos? Exactamente. ¿Cuáles son las líneas principales? Las áreas de la psicología, de desempeño de los profesionales que se dedican a la psicología, tiene que ver con los ámbitos sobre los cuales se desarrollan. Por ejemplo, la que nosotros más conocemos, que es la clásica o es la caricatura del psicólogo, es la psicología clínica, en donde hay un paciente o una persona le cuenta sus problemas a este profesional de la salud mental. Pero también el psicólogo se desempeña en el ámbito de la educación, Claro. se desempeña en el ámbito organizacional, en el ámbito social y comunitario, por ejemplo. Entonces hay distintas áreas en donde los profesionales se pueden desempeñar y hacer distintos tipos de trabajo. ¿Organizacional, dijiste? Exactamente, que es A mí me falta alguien que me organice. Ya te creo, pero no sé si es el psicólogo organizacional que necesitas para eso. Ya. Más bien está referido al ámbito de las organizaciones o el ámbito de las empresas. ¿Sí? Lo organizacional tiene que ver con las organizaciones empresariales, ¿sí? Con los lugares de trabajo en el fondo, ¿sí? Comprendo. Entonces, y ahí dentro del ámbito organizacional, el psicólogo puede hacer como distintas cosas que están relacionadas tanto como con la planificación y otras cosas que también son bastante habituales que hace el psicólogo, que es, por ejemplo, la prevención de riesgos en compañía del prevencionista de riesgo, pero y también la selección de personal, por ejemplo. ¿Sabes qué, Cristian? Dígame, Tortugo. Vi algo en internet. A ver, cuénteme. ¿Sabes qué vi? Un tipo que estaba en Estados Unidos haciendo una especie de reclamo. Dale. Porque hizo una entrevista de trabajo ¿Ya? online ¿Sí? y de pronto se dio cuenta de que no estaba hablando con una persona, estaba hablando con una inteligencia artificial. Ah, mira, ya. Varias personas reclamaron al respecto, Dale. pero esto es algo que ya se está haciendo. Entonces, fíjate que uno dice, la cosa humana son los trabajos que no se van a perder con la inteligencia artificial, pero acá tenemos el caso de una entrevista laboral Sí. que antes, o todavía
haría un psicólogo, una Sí, psicóloga, sí. pero ahora es una máquina. ¿Qué Ajá. opinas tú al respecto? Yo opino, a ver, ¿qué opino? Yo asumo que la empresa que está desarrollando este tipo de tecnología es lo suficientemente asesorada y tiene la tecnología necesaria, los programas necesarios como para poder hacer una buena distinción de qué es lo que está buscando en aquello que el entrevistado está hablando. Me Ujú. imagino que eso tendrá que ver con logaritmo, palabras. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Estoy diciendo palabra bien? Sí, Ya, con las palabra, palabras claves, palabra. claves, ¿no es cierto? Que ahí detectará la inteligencia artificial. En otros ámbitos ya las pruebas, hay muchos test de psicología, no solamente para el ámbito laboral, sino que en otros que ya están estandarizados, están en línea, y eso los corrige un bot y pasa eso. No, por lo menos a mí no me asusta mucho el tema. Ya, Porque tú dices siempre que... tengo la ¿Ah? esperanza que aparezca John Connor a salvarnos de todo. Sí, Skynet se viene encima. ¿Ah? Exactamente, sí, ya lo estamos oliendo. En las calles está el aire a Terminator. Sí, no, yo ya estoy perdido, ya estoy perdido. Yo ya veo así Tortugo, pero que, ¿cómo va a estar perdido usted, oiga? sí, los títeres ya no, todo se va a hacer No, no, de no, aquí a muy no va a pronto. pasar eso, no va a pasar eso. Sí. A ver, Cristian, Dígame, otra pregunta. Con respecto a la psicología. dele. Cuéntanos de un momento extraño, no sé si la palabra es una situación límite, pero ¿a qué lugares extraños te ha llevado el mundo de la psicología? ¿En tu Oh, vida o ya, en tu ámbito laboral? dale. Ah, mira, qué interesante la distinción que haces, porque bueno, los que nos dedicamos al ámbito de la psicología, claramente por una cosa ética y por formación siempre debemos estar revisando qué cosas nos van pasando a nosotros. Y yo en mi vida he buscado a través de distintas maneras, no solamente a propósito de mis propios procesos psicoterapéuticos, sino que también a propósito de mis propias inquietudes, ¿sí? Ajá. Entonces, eso me ha llevado a tener algunas experiencias importante a través de técnicas que no son tan tradicionales en el ámbito de la psicología, pero que me han servido para tener conciencia de mí mismo. En el ámbito laboral, siempre pienso como en dos cosas, como en lo complejo que de pronto es encontrarse con el dolor de la gente, o con el niño sufriente, por ejemplo, con la vulneración de derechos, con la violencia en la familia, en la mujer, y también con algunas otras cosas que tienen como, podría ser como más espectaculares, como encontrarse con el delirio de una persona que está viviendo un episodio de esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, todos esos contenidos son encontrarse con eso siempre es una experiencia un poco más fuerte. Eso principalmente en el ámbito de las terapias o de las consultas, ¿no? Sí, es que yo, si bien ahora tengo mi consulta, en algún otro momento me dediqué como a otras cosas. Yo trabajé en un consultorio, en un CEFAM en algún momento. Ajá. Me dediqué al servicio público durante 12 años, por ejemplo. Y claro, ahí en el ámbito de la, no sé, pues, de la entrevista en domicilio o de la intervención en un hospital en urgencias, uno se encuentra con este tipo de cosas. Y también me han pasado algunas cosas divertidas. Por ejemplo, Claro. ¿te puedo contar algo que yo creo que es muy chistoso que Ya, me pasó? ya. Bueno, dije que era chistoso, entonces no sé si va a ser tan chistoso No, después que me tiene que ser anticipo. chistoso, Ya, tiene que ser chistoso. estaba haciendo, estaba haciendo una visita en el Hospital Salvador, que es un hospital psiquiátrico acá en Ay, Valparaíso, ¿sí? ya. ¿Usted se ubica por esos lados, no? Por Playa No, Ancha, no, ¿no? estás Ah, ya, loco, que ok. yo voy a ir a hacer. No. Bueno, ya. Entonces había un tipo adentro que con una Ujú. guitarra y tocaba música. Ya. Y estaba con mucha gente que estaba interna. Entonces cuando yo salgo, el tipo me empezó a caminar atrás de mí. Muy raudo. Yo me preocupé y salgo, voy a cerrar la puerta y él afirma la puerta. Y me mira muy serio y me dice, déjame salir. Oh.
Y yo así como que forcejeo en la puerta y le digo, no, tú no podés, amigo, tú no podés salir, te tenés que quedar acá. Y el tipo, así como empezó a forcejear, me dijo un garabato que no voy a reproducir acá porque este es un podcast familiar tortugo. Entonces no, sabes que no podéis salir, ¿cachai? Y el loco me palabreó un poco y yo hice fuerza, cerré la puerta y no lo dejé salir. El tema es que pasaron los minutos, yo salgo y después veo que el tipo estaba afuera conversando con otra gente. Y resulta que el tipo no era interno, había ido a cantarle, a tocarle música a la gente de adentro y yo lo quería dejar encerrado. Tenía cara de loco. Bueno, cosas que pasan cuando uno no tiene tanta experiencia en este tipo de cosas. Claro, él me miró con odio después Tortugo. Bueno. O asumir. Sí. Le pasaste una tarjeta. No, yo me devolví, me hice el loco y me devolví. Claro, te hiciste el loco y te bien, güey. ¡Oh, qué gracioso! Oye, Cristian, ¿y tú estuviste en tiempos de pandemia? ¿Estuviste trabajando así? ¿Cómo viste tú el tema psicológico de la gente en tiempos de pandemia? Uy, en pandemia pasaron muchas cosas. Yo creo que, a ver, si bien no estábamos preparados, que es como el cliché que se habla, nada, nunca uno está tan preparado como este tipo de cosas. En nuestro país tú ya sabes que seguimos teniendo incendios y nunca estamos tan preparados, seguimos teniendo terremotos y nunca estamos tan preparados. Entonces para este tema de la pandemia pasó un poco lo mismo. Y lo que ocurrió en pandemia fue que yo creo que se evidenciaron y se agudizaron algunas problemáticas que ya estaban instaladas. Y eso pasó como por distintas cosas, se dispararon las depresiones, los trastornos del ánimo, las depresiones, la ansiedad, las crisis de pánico, pero también se evidenciaron algunas cosas que tienen más que ver como con el funcionamiento del sistema o de los sistemas, como por ejemplo los papás y las mamás al verse más tiempo con los niños y las niñas en casa, eso también trajo algunas complicaciones. Por otro lado, los niños y las niñas bajo estas mismas circunstancias tuvieron también que resolver de otra forma frente a estos adultos que no sabíamos mucho, ahí yo me incluyo, cómo resolver. A mí, por ejemplo, me ponía triste también ver a mis hijos tristes porque estaban encerrados, entonces fueron pasando distintas cosas ahí que la pandemia nos fue mostrando en el fondo, y algunas cosas se resolvieron de mejor manera que otras. Entonces yo creo que la pandemia lo que hizo fue evidenciar un tema de salud que estaba instalado y que yo creo que al terminar la pandemia no mejoró, sino que quedó instalado. O peor. O peor, claramente. Y peor en el sentido también porque no supimos qué hacer con ello. Entonces yo creo que a mí me pasa que en consulta escucho consecuencias de lo que pasó con la pandemia. Todavía va a pasar un rato antes que nos podamos sacudir. No sé, por los niños, todos los niños hay muchos niños que el día de mañana van a ser jóvenes y adultos que les va a pasar como que hay un pedacito de ese tiempo que quedó un poco complejo. Así que eso es lo que a mí me pasa con el tema de la pandemia, Tortugo. Sí, ha sido un momento... Ya, bueno, sigue evolucionando, vienen nuevas cosas, siempre está avanzando el tiempo, ¿no? Pero en algún momento pensábamos que no íbamos a salir nunca de esa situación. Sí, fue complejo porque no se sabía mucho qué pasaba, uno estaba inundado por mensajes de distintas vías, se suponía que primero iba a durar un poquito de tiempo y después fue durando más, póngase esta vacuna, póngase la vacuna número 28, entonces todo eso fue generando un montón de complicaciones. Por lo menos en nosotros, en nuestro país, mientras también mirábamos hacia afuera y veíamos cómo en nuestros países se manejaba de otra forma, y también a lo mejor pasaban cosas peores también, o no sé si está bien dicho peores, pero pasaban cosas distintas también en otros países. Recuerdo, no sé, por las caravanas un poco tétrico lo que decir, pero las caravanas de ataúdes, ¿no es cierto?, que nos llegaban en imágenes desde Italia, por ejemplo, y como eso se iba instalando en forma de miedo. Yo recuerdo haber visto a gente cercana a mí con miedo, con terror derechamente. ¿Cómo se sana la gente del miedo? Después de pasar un tiempo así tan largo y tan fuerte, llega un momento que ya eso pasó,
pero queda instaurada una cosa extraña, como que te ibas a salir de la casa y se te olvidaba la mascarilla, o alguien se te acercaba o estornudaba cerca tuyo y tú te preocupabas. ¿Cómo la sociedad se va saliendo de eso en este momento? Oye, yo creo que encuentro súper buena la pregunta de Tortugo, pero como me la planteáis en términos de sociedad, como que se me amplía algo. Yo creo que lo hiciste con tu qué, para ponerme en problemas. No, si tú sabes, tú sabes. No, Tortugo, lo que pasa es que el miedo, la forma en que se resuelve el miedo en realidad tiene que ver con distintas cosas. Tiene que ver con, no sé, pues, con cómo se forma, por ejemplo, o se hace una política social. Tiene que ver con cómo tenemos espacios de educación que sean saludables. Tiene que ver con cómo validamos lo que le pasa a las distintas personas. Tiene que ver con cómo entendemos que el miedo, por ejemplo, no es un símbolo de debilidad, sino que es una emoción que es evolutiva. Cuando uno siente miedo, recuerda que lo que a uno le pasa en el organismo es que como que uno se pone atento, levanta la antena, y eso es una forma de poner atención en el afuera porque lee algo que es amenazante. Sin embargo, nosotros hemos aprendido que sentir miedo es como algo malo, sobre todo, no sé, pues cuando somos niños nos enseñan que el miedo, no sé, está muy ligado a la cobardía y no queremos ser cobardes. Claro. ¿Sí? Nos pasa, por ejemplo, que sentimos miedo a la muerte porque tenemos una cultura judeo-cristiana en donde uno se muere y se va al infierno, se va al cielo y ahí termina todo, ¿no es cierto? Entonces la gente tiene mucho susto de eso, tiene susto de perderse en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si nos queremos sanar como sociedad, yo creo que la salud debe estar impulsado desde los gobiernos centrales, en el fondo, a través de las políticas, a través de, no sé, por cuestiones tan simples de que los niños se sientan seguros en sus lugares, en sus hogares y en sus colegios, por ejemplo. De ahí empezamos a mirar como qué es lo que pasa, de que cuando tenemos miedo, o un niño o una niña tiene miedo o siente miedo, ese miedo sea valorado como una emoción posible y no y acompañemos a las infancias a atravesar y a descubrirse en este miedo para que aprendan que es algo que va y viene finalmente. Eso es un poco lo que me pasa, así como con gente adulta que tiene miedo de jubilar, por ejemplo. Claro. Los cambios. Por ejemplo, En claro, general, ¿no? exactamente, ¿sí? Entonces, como yo creo que si el miedo como sociedad lo aprendemos como de esa manera, a transitar el miedo de manera individual, vayan a terapia, yo tengo un dato muy bueno que les puedo... Te quería preguntar, porque para allá vamos, para allá vamos. ¡Ah, mira, Tortugo! No, sí. Me sorprende, Tortugo. ¿Cómo te vas a...? Claro, porque a mí me llama la atención lo de tus palabras y cómo te vas haciendo cargo de las cosas que dices, la coherencia de eso. Con respecto a eso mismo, de tus formas, tus novedosas formas de hacer terapia, ¿no? Porque tú tienes tu consulta psicológica, pero también haces otro tipo de terapias. Me soplaron por ahí. Está muy que bien tienen tateado este Tortugo. que tienen que ver con otras cosas, con el sonoterapia, por ejemplo, Ya. ¿no? Todo ese mundo, ¿por qué no nos cuentas también un poquito de cómo funciona? Sí. Ya, mira, yo primero te voy a contar que cuando uno se dedica, así como los psicólogos nos dedicamos a distintas áreas, también dentro de esas distintas áreas uno adhiere a distintas teorías, ¿ya? Las que más conocemos, por ejemplo, es la teoría del psicoanálisis, ¿no es cierto? O la teoría conductista, y después salen otras. Mi ámbito, mi área en la psicología es la psicología humanista y transpersonal, ¿ya? Que tiene una posición filosófica sobre la cual se para, ¿no es cierto?, que es la que sustenta las prácticas. Y por otro lado, una cosa que tiene que ver con algo que a mí me ha interesado durante toda la vida, tiene que ver con las experiencias que son un poco más sutiles y la investigación del ser humano mediante otro tipo de experiencias. Por eso me gusta la psicología transpersonal, porque la psicología transpersonal, por ejemplo, considera el ámbito o el área o la dimensión espiritual como una dimensión posible en el ser humano y disponible para encontrar un espacio de salud dentro de sí mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, no al 100 te digo, pero... ya, no, tú me tienes que interrumpir, vamos, nomás, Tortugo, si eso es una duda, me interrumpes y aclaramos el concepto. No, transpersonal. Transpersonal, ¿sí? Transpersonal es más allá en el fondo, más allá de la persona. A eso hace referencia.
Y tiene que ver con que en algún minuto, por allá por los años 60, un grupo de psicólogos empezó a cachar que el comportamiento de las personas no solamente tenía que ver con contenidos que estaban inconscientes, ¿no es cierto?, o ligados al ámbito de la sexualidad, que eran como las primeras propuestas que tenía Freud, o no solamente tenían que ver con el ámbito del conductismo, el reforzamiento, ¿no es cierto?, y el condicionamiento que tenían que ver con el conductismo, sino que aparecieron los humanistas, los psicólogos humanistas que dijeron, oye, pero a las personas también les pasan un montón de otras cosas. Claro. Entre ellas está la creatividad, entre ellas está qué es lo que hace que las personas salgan de determinados estados o no, ¿no es cierto? Hay un señor que se llama Abraham Maslow que se tuvo un buen tiempo, en vez de estar investigando acerca, ¿no es cierto?, de las patologías, hizo investigaciones en donde se preguntaba por qué a la gente le iba bien, por ejemplo. Ajá. Y ahí encontraba patrones en común que decía, mira, parece que la gente exitosa, ¿cachai?, le pasan este tipo de cosas, y eso está interesante de revisarlo en el resto de la gente. Y de ahí, por ejemplo, surge algo muy conocido que es la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Sí? Yeah. Entonces, como desde esa línea teórica yo vengo, y los transpersonales después lo que hacen es pararse desde la psicología humanista e incorporar algunas ideas que tienen que ver a lo mejor con, primero con se me olvidó la palabra tortuga, esperemos un poco, ¿sí? Como con las teorías de las teorías de las tradiciones espirituales, ¿sí? Y ahí entramos al conocimiento, no sé, pues, de cómo entra el budismo a nuestra sociedad, a Occidente, el budismo, y desde esta misma área, ¿no es cierto?, el conocimiento que se tiene de los chamanes, ¿no es cierto?, en nuestra tierra también como de lo significativo que son los ritos o el poder de las figuras de poder, como las chamanes, las machi, por ejemplo, hay los machi, claro, ¿no es cierto?, que es lo que ahí pasan los guías espirituales, y de ahí surgen como algunas otras ideas y contenidos que me van a decir, oye, parece que las personas podemos vivirnos bajo algunas sutilezas. Y mediante ese camino es que yo llego también, porque soy inquieto, me gusta aprender, la verdad, ¿sí? ¿A dónde llegas? ¿Y a dónde llegas con todo eso? Llego con todo esto como a conocer algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la sonoterapia o la sanación con sonidos y vibraciones. Y por otro lado también conozco el Reiki, ¿sí? Que el Reiki es una terapia conocida como energética, que a usted le puede gustar o no, puede estar de acuerdo o no, creer o no, que yo creo que eso no es condición. A mí me gusta. Sí, es bonito el Reiki porque además el Reiki es muy simple, uno no interviene mucho, no es información que tú procesas con tu cerebro, con tu inteligencia, sino que hay más bien una disposición, ¿no es cierto?, a hacer ese tipo de trabajo. Estos espacios que son de terapias complementarias, a algunas personas, no a todas, como insisto, también les hace sentido, les ayuda, y pasan cosas interesantes también en eso, querido Tortugo. Claro, cada quien tiene que ir buscando más o menos qué es lo que le hace sonido, qué es lo que... Y yo dale con el sonido. Sí, es que está muy apropiado el concepto. Yo quedé con el tema de la sonoterapia. Es que a mí me gusta, me gustan los cuencos, las vibraciones. ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué te pasó? Que me hace sentir así como que estoy en el mar. ¿Me entiendes? Pero me parece... Entonces, por eso la vibración me hace recordar los cetáceos, las ballenas. Yo creo que me gusta el cuenco. Hay una Mira, muy buena... espera un poquito, porque te tenemos una sorpresa. Pero qué lindo, aquí tenemos un cuenco. Ajá. Este es un cuenco... No sé de dónde. No sé. No sé. Lo vamos a probar, inventa. pero lo podemos probar. Dale. Lo que yo acabo de hacer es darle un golpecito al cuenco, ¿cierto? Ajá. Y cuando este es el principio en el fondo, tú no tienes una experiencia del cuenco, no solamente entra por tu oído moviendo todas las células, ¿no es cierto?, que se mueven ahí para que tú seas consciente del sonido, sino que también tienes una experiencia del cuenco. Y este es el sonido del golpe del cuenco. Pero el cuenco también tiene un canto, ¿sí? Vamos a ver si... Este cuenquito no lo conozco, así que vamos a ver. Claro. Y ahí tenemos un cuenquito que canta. Y precisamente como tú dices, Tortugo, la gente, la experiencia que tiene cuando está en una experiencia de sonoterapia, es como si estuviera en el mar.
porque porque la vibración entra por todo el cuerpo y no solamente por su oído. Y hay una historia muy bonita voy a aprovechar yo aprendí cuencoterapia o sonoterapia con dos maestros, con Claudia y por un español que se llama Miguel Ángel Moya, que don Miguel Ángel murió hace como 3 semanitas. No, lo lamento. Sí, es un tipo muy lindo, él, muy contestatario, ¿sí? Muy claro, y él nos enseñaba algunas cosas súper interesantes de este tema de la sanación a través de los cuencos. Y él contaba la historia de que los cuencos se occidentalizan a propósito de que en algún minuto Nepal fue invadido, ¿no es cierto? Y los monjes se llevaron sus pertenencias solamente. Y con sus pertenencias, entre sus pertenencias iban los platos en los que comían. ¿Ya? ¿Ya? Y en algún minuto, siendo ellos foráneos de sus propias tierras y sus monasterios, después de que comían, algunos empezaban a hacer sonar sus platos. Ah. ¿Sí? Jugando, empezaron a notar que algo pasaba. Sí. ¿Sí? Después dice la historia de que, cuando se empezó a ocupar en medicina, dice la historia de que habían algunos monjes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, les mentiría, pero supongamos que en Nueva York, y había uno de estos monjes teniendo tratamiento por cáncer, ¿ya? Y este monje llevaba su cuenquito cada vez que estaba sometido a tratamiento de quimioterapia. Y mientras estaba en la sala de espera, él tocaba el cuenquito. Y el personal de salud empezó a notar que el grupo que se sometía a este proceso y que estaba el grupo de personas que estaban en el mismo grupo de este monje que tocaba el cuenquito, tenía un proceso de recuperación distinta al otro tipo de gente. Y eso llamó atención a los médicos de este lugar y empezaron a teorizar al respecto y empezaron a incorporar esta práctica en el ámbito de la salud. Ahí, por ejemplo, hay unas joyitas que me parecen interesantes respecto a esto que a mí también me gusta, querido Tortugo, que es la sonoterapia. No, maravilloso. Y les recordamos que pueden vernos y escucharnos a través de nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros para seguir creciendo en esta aventura de conocimiento y alegría. No se olviden de suscribirse y recomendarme con sus amistades, familiares y congéneres. Aquí empieza el tiempo, Cristian, de las preguntas extrañas. ¡Uf! ¡Qué miedo, Tortugo! ¿Qué saga de ficción te gusta o sigues o te llama mucho la atención, Cristian? Yo soy fans de Star Wars, querido Tortugo. No mire mucho mi tacita. Pero yo entiendo Regalona, esa taza, permiso. Tortugo, yo entiendo que es un regalo para el invitado. ¿O me equivoco? No esta noche, Cristian. No, te vamos a hacer llegar una idéntica. Muy bien. Idéntica. Ok, sí, está muy buena tu taza del Mandaloriano, Tortugo. Sí, mi regalona. Igual que ahí tengo, no sé si viste, ¿Esta tortuga? Tortugas Ninja. ¿Quién es Ya. este? Eso es Donatello. Donatello, ya, supe. Porque tienen los antifaces de diferentes colores. Claro. ¿Y qué arma tiene Donatello? A ver, ¿te pillo o no te pillo? Donatello. Donatello pintaba. Sepan ustedes que Donatello pintaba. No, no tiene, porque no es. Ya, no es el original. Ah, ya. ¿Ya? Está retirado de las artes marciales. Este es Donatello. Así que, Star Wars. Sí, sí. Tengo un cariño especial por Star Wars porque yo era chiquito, estábamos en época de dictadura aún y tú sabes que las formas de entretención que uno tenía en esas épocas no eran muchas y en algún minuto llegó al cine Velarde de acá de Valparaíso, que hoy actualmente es el cine municipal, el teatro municipal, el regreso del Jedi. Entonces, yo había escuchado cosas de esto. Cosas, sí, así como que me despertaba mucha curiosidad en mi cabeza de niño pequeño. Y un día yo vivía en Casablanca y venía al colegio acá en Valparaíso. Entre Casablanca y Valparaíso, en aquel entonces la micro se demoraba 45 minutos, una hora. Oh. Y yo salía de noche, salía a las 7:20 del colegio y me fugué. No le avisé a mi mamá y me fugué a ver el regreso del Jedi.
No. En serio. Y ahí, claro, no había celular en donde a uno le preguntaran. No, fuiste. Fui nomás. Fui y me encontré con todo esto que ocurría, con un tipo que tenía una espada como los caballeros templarios, pero en vez de ser de metal emitía luz y que podía mover cosas con la mente. ¿Y todo sonaba eso- la espada? ¿Cómo sonaba la espada? Justamente sonaba. Entonces me encontré con todo esto que pasaba y además que inicia Star Wars, el regreso del Jedi con estos droides en el desierto, después van a dar al Palacio del Jabba y pasa todo lo que pasa, entonces yo estaba embobado. Y creo. habían cosas que no entendía y lo que recuerdo con mucho cariño es que en ese minuto había una persona al lado mío en el cine que me decía, por ejemplo, yo no sabía por qué Han Solo estaba congelado en carbonita. Y esta persona me iba diciendo, mira, esto pasó así, por esto, y así se me completaba la historia. Y yo salí del cine alucinado. Cuando llegué a la casa ya no estaba tan alucinado porque mi madre me reprendió, por supuesto, como Por supuesto. corresponde, sí, por haberme fugado después de clase. Pero ahí empieza como mi cariño Pero como era por ese necesario. Era un riesgo. Esos son los riesgos que uno asume a veces en la vida, ¿no? mundo. Exactamente, sí, sí. Que uno sabe, no, esto es buena idea. Esto es Pero buena dime idea. una cosa. Dime, Cuando llegaste a tu casa dime. y viste a tu madre Sí, y miraste a sus ojos, exactamente. ¿pensaste en un Sith No, pensé en o esto. en una maestra? No, pensé en esto. Moví mi mano, como lo hacen los Jedi, y dije, no me vas a retar. No me vas a retar. Y no funcionó. No funcionó. No. Así Pero lo intentaste. lo intenté, no su... ¿Y quién no lo intentó? ¿Quién no lo Claro. intentó? La mente de mi madre era muy fuerte para un padawan en ese minuto como yo. Oye, y sigue la serie. Ahora está lleno de. Claro, me hablas del regreso del Jedi. Claro. Pero ahora está un montón de cosas, desde Mandalorian. Hay Sí. unas animaciones también Sí. acerca de lo mismo de Mira, estos mandalorianos. Yo creo que ahí lo que ha salido después, hay algunas cosas que me gustan mucho. Rogue One, yo creo que es una maravillosa película. Es muy bonita, yo creo que está a la altura de El Imperio Contraataca en cuanto a contenido, ¿no es cierto? Y todo lo que eso implica. Me gusta como este Ajá. tema de la revolución y cómo se arma. Encuentro que es una muy buena película de la serie, de la saga. Me gusta también Clone Wars, Guerras Clon, que hay una que se desarrolla, que ahí los personajes tienen una posibilidad de desarrollo súper interesante, que es todo lo que el conflicto en el cual entran, que tiene Anakin, que tiene Obi-Wan, que tiene también Ahsoka como personaje, es muy interesante también en qué es lo que pasa ahí. Me gusta. Star Wars Rebels también creo que es una muy buena serie, y de las últimas me gusta Mandaloriano, ¿Ya? la encuentro que es muy buena, y Andor, Andor. sí, que uno ahí no Más ve ningún política, Jedi. más, sí, es como una política, Sí. es como que, ¿sabes qué me pasa ahí? Que Dime. siento que como que el imperio es la burocracia. Exactamente, pues, Tortugo. Y el tema siempre bien ligado a la historia política y de cómo se arma una revolución, ¿no? Sí, es como que de alguna manera viene a mostrar también todo eso que uno de pronto no ve, que ignora o que quiere pensar que es solo ficción, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con cómo se maneja. Ah, que nos fuimos un poco lejos con esta No, conversa, muy ¿no? bien, ¿Estamos bien? muy Sí, bien, ya. muy bien. Bueno, que tiene que ver con cómo te llegó a dar sed, Tortugo. Sí. Con cómo funcionan las cosas, cómo funciona el poder, los intereses, cómo toda esa maquinaria se mueve y que es una maquinaria que nosotros no vemos en realidad. Entonces, a mí me parece que Andor es una muy buena forma de representarlo. Claro. Eso. Mire, te confieso que Obi-Wan no me gustó tanto. Ah. Tuvo algunas escenas muy buenas, pero no me gustó Sí. tanto. Ahsoka tampoco me ha gustado tanto. Así que, bueno. Hay otra serie animada, no recuerdo cómo se llama, también de los Mandalorian, pero que es un grupo como que son unos rebeldes, no, que son malas copias, son Sí. malas copias. Se llama Bat, como el lote malo se traduce, que Claro. son los clones. Watch. Sí, son... Es Bad que Batch. fíjate que también es una muy buena serie, es que en el fondo es como, recuerda que en la primera trilogía están los clones
Y hay un grupo de clones que salieron malos, porque salieron más capos, salieron con más capacidades que el Muy clon, autónomos. claro, que el clon habitual. Claro, Entonces, creativos. Claro, y ellos trabajan, por supuesto, para la República en algún minuto y después después como que observan que están pasando cosas raras en este sentido y se vuelven como enemigos de la República. Esa Ajá. serie yo creo que también es muy interesante de ver, Tortugo, que está en su, creo que, tercera temporada y última. Hoy creo que vi solo la primera. Ya. ¿Estás atrasado por Tortugo? Estoy atrasado, no. Sí. Es que, ¿sabes qué? No se puede estar al día. ¿Tú crees? O sea, es que ya tienes que hay que tener vida también. Entonces, Es son muy serio. tantas cosas que están apareciendo. Claro, en esa época que tú me hablas de que conociste esas películas, aparecía una cada un año y medio, ¿no? Sí, ¿no? 2 Hay- años. En cambio, ahora las cosas están apareciendo a cada minuto. Exactamente. Es otro mundo, Cristian. Sí, sí. No todo se muy puede rápido. todo. Recuerden, las últimas trilogías que aparecieron, aparecían una al año, que yo me acuerdo que era Panorama de Navidad, porque las estrenaban en diciembre y uno iba a verlas. En La el primera verano. trilogía se estrenó en la primera el 77 y como en los 80 creo llegó a Chile recién. Entonces se demoraban sus buenos años antes en Claro. llegar las películas a esta parte del mundo. Ahora 5G, 6G, todo llega instantáneo, llega antes de que aparezca. Exactamente. Oye, Cristian, Mande. ¿qué cosa tonta te hace reír? ¡Ah! ¿Qué cosa tonta me hace reír? Claro. Ay, me gusta la idiotez en general. Ya. La idiotez, me río de cosas simples. Me gusta el humor físico, por ejemplo, de Mr. Bean. Claro. Me gusta, soy súper fan, sobre todo en el último tiempo, de los payasos, como de ese humor físico, ¿no es cierto? De la broma, de la tontería. Me gusta el humor de los Les Luthier, por ejemplo, que es un humor Ajá. musical que combina esta cosa tan interesante que tiene la música, pero también con la risa, las aventuras de Johann Sebastian Mastropiero, que es un tipo que lo arruina todo, pero es que es tan interesante y tan bonito verlo. Sí, mi sentido del humor tiene que ver un poco con eso, como con lo ridículo. No me creo un tipo muy inteligente, entonces tampoco me gusta el humor como rebuscado, no. Yo prefiero como la simple idiotez. Ya, pero mira, yo te voy a hacer otra pregunta, pero de alternativas. A ver, dale. Qué miedo, ya, dale. ¿Fuerte, ¿Ya? inteligente o rápido? Inteligente. ¿Tú crees que la risa es inteligente, Cristian? Yo creo que hay algo que tiene que ver con... no necesariamente tiene que ver con lo inteligente. Mira, alguna vez leí un artículo de un tipo que decía... Vamos a poner denso, ¿puedo, Tortuga? Por Sí, favor. ya. Que había un tipo... A eso vinimos. Hay un tipo que decía que las personas se reían de las cosas que entendían. Y porque las entendían les causaban risa. ¿Ya? Pero en realidad, como por ejemplo, hay algunos estudios respecto al humor que dicen exactamente lo contrario. Claro. Que las personas se ríen de lo que no entienden. Claro, porque a veces por ejemplo, que todos se ríen y a ti te da risa. Claro. Y te da risa no entender. Exactamente, como lo absurdo, como que no coincide una cosa con la otra. ¿No es cierto? Como el inesperado, como que tú te estás armando, te estás anticipando esto de vivir en una sociedad ansiosa, por ejemplo, estáis escuchando un chiste o estáis viendo una escena y estáis todo el rato de forma ansiosa esperando que va a ocurrir un cierre en particular y ocurra otro muy distinto. Ajá. Entonces eso hace que tu cabeza de alguna manera se friquee, ¿no es cierto? Y te hace provocar risa, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo comparto como el humor básico, torpe, me gusta Oye, eso. Cristian. Dígame. Nosotros somos colegas. ¿Ah, sí? ¿Somos colegas? Claro, tú tienes un podcast, ¿no? Que estás sacando ahora en estos días. Bueno, esto se va a transmitir quizás en una semana más. Sí, dale. Pero tú ya estás con tu segunda temporada de tu podcast, Gracia y Torpeza. Así es, Me Tortuga. encanta el nombre. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Qué bueno. ¿Y hay escuchado el podcast, Tortuga? Claro que sí. Muy bien, muy No bien. todos, Sí. pero sí, me gusta, es divertido. Pero sabes, sí, ya. Sí. Sí, yo tengo un podcast que Me gusta el estrené- tono que tiene.
¿Te gusta el tono? Sí. ¿Cómo describirías tú el tono? Ah, te voy a entrevistar yo ahora. No, ahora te toca a ti hablar de... Ya. Yo creo... No soy un experto. A mis jóvenes años... Ah, sí. Tú eres una a mis tortuga jóvenes joven, tortuga. primaveras... Claro, soy una tortuga joven. Ya, muy bien. Sí, se te nota. Me gusta tu chaqueta tortuga. ¿Cierto? Está buena. Tengo varias, pero ese es mi estilo. Ya. Ahí estoy. Pero el podcast, Dale. Gracia y Torpeza. Gracia y torpeza, yo creo que tiene que ver un poco con esta inquietud que te contaba hace un rato, que tiene que ver con cómo ocurren algunas cosas que no siempre entendemos y con por qué el ser humano, las personas o la humanidad ha tenido la tendencia a buscar cosas que no siempre tienen, cosas que no siempre están como a su alcance o en el ámbito de los sentidos, ¿sí? Entonces, ahí es en desarrollo un tema que tiene que ver con la espiritualidad, pero me parece súper interesante observar esto, que el tono del podcast no tiene que ver con la espiritualidad sacra, ¿sí? No tiene que ver con un tono así como pasado a incienso, ¿no? Sino que más bien con un tono más de risa, en donde nos burlamos, en donde nos encontramos con algunas cosas que son más difíciles, exploramos harto las implicancias del dolor en el camino del crecimiento espiritual, le damos lecturas distintas, ¿no es cierto?, a la vida de los maestros más importantes, pero también la invitación central del podcast Gracia y Torpeza tiene que ver con volver la mirada hacia adentro de cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres. Y esta es tu segunda temporada. Estoy lanzando la segunda temporada, ¿Cuántos capítulos lanzaste en la primera? 12 capítulos. Ya. ¿Y eso, ¿cuándo terminó esa temporada? Mira, el último capítulo de la primera temporada fue lanzado en diciembre del 2022. Ya. Y fueron 12 capítulos. En esa temporada estoy yo solo hablando como de los contenidos, de mis delirios, Ajá. como algo así, de mis experiencias también. En una de esos capítulos yo hablo de alguien que tú conoces, por Tortugo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Ah, voy a buscar el... Sí. ¿Y alguien- ¿Quieres ya que, después? ¿quieres que te diga que, No, de que no, no? no, Que no, después, no? Ya, después, bueno. después. Ya. Por interno. Por interno te voy a mandar el mensaje. No, sí. sí lo escuché. Ya. Porque dentro de esa temporada yo hablo de personas que han sido significativas o que han impactado de alguna manera mi percepción del mundo. Y además hablo como de otros contenidos que tienen que ver con esto que te digo. Y en esta Claro. segunda temporada Sí. yo estoy entrevistando personas. Y ahí pasan cosas interesantes porque me encuentro con contenidos que son similares entre invitados y invitados, siendo que ellos no se conocen, ellos tienen como experiencias que les han ocurrido, que son equiparables, y además tienen una visión particular del mundo, tienen sus propias investigaciones, y eso yo creo que lo hace muy entretenido y va a ser de mucha ayuda para la gente también, porque en realidad la gente, como esto que vivimos, esta forma en que nos vivimos, genera mucha sensación de ser un extraño, no solamente en la sociedad, en el mundo, sino que también genera mucho la sensación de ser un extraño dentro de uno mismo. Y eso es algo que pone muy triste a la gente, genera mucha ansiedad y preocupa mucho el desarrollo de ese contenido en el interior, en el fondo de la conciencia. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Es como... Sí, yo ahí te sigo. Igual ¿Sí? fue muy metafórico también, una mezcla de cosas metafóricas, Sí. pero te sigo. Como en términos sencillos, es como que la gente no se siente insegura e inquieta e insatisfecha cuando descubre cómo es. Y en el fondo eso tiene que ver con no aceptarse. Y eso tiene que ver con que ahí hay un aprendizaje de que nos enseñaron a que no éramos suficientes o que no estaba bien como éramos. Entonces el podcast de alguna manera lo que hace es estar invitando siempre a esa mirada en donde nos ponemos en la buena con nosotros mismos, somos Ajá. más amorosos. Es una invitación siempre a la ternura, a la hermosura, a la solidaridad, a la compasión y a otras cosas que tienen que ver con uno mismo y también con el resto del mundo. Está en Spotify. En Spotify. En Spotify lo encuentra, también en otras plataformas. ¿En cuál? ¿Está Como... en TikTok? No. Ah, sí, ¿Haces sí, estoy en cortitos- TikTok. ¿Haces cortitos de Mira, hay como 2 nomás. Ya. Pero voy a empezar a subir más contenido en mi TikTok, que es @Gracia y Torpeza.
en TikTok. Arroba Gracia y Torpeza. Sí, Me gusta. y en Instagram, de la misma manera, arroba Gracia y Torpeza. Les invito a escuchar. ¿Puedo hacer esa invitación, Tortugo? Por Ya la supuesto, sí, hice. esa es la idea. La hice, pedí permiso tarde, pero gracias, No, Tortugo. sí, esa es la idea. Vamos, Ya, vamos. En Instagram Ujú. lo siguen, me encuentran en Spotify, también en otras plataformas como Google Podcast o la plataforma de Apple Podcast, que en el fondo ahí llegan de manera automática cuando uno sube los capítulos. Y en TikTok, como te digo, como hay poquito contenido, pero va a ir apareciendo más porque ahí me estoy asesorando con gente que me está ayudando a darle más ritmo. Sin equipo, imposible. Oye, sí, es más difícil. El equipo. Un Qué agradecimiento cosas, sí. también acá. A este Por equipo supuesto, maravilloso sí, y a usted... Este equipo está bonito, está Sí. divertido. Muy bien. Oye, Cristian, Mande. si fueras un animal, ¿qué animal serías? Si fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Puedo decir dos o uno? Puedes decir dos. Dos. Siempre he admirado a dos animales, al caballo y al perro. Mira, Sí. ambos cuadrúpedos, Ambos cuadrúpedos. mamíferos. Sí. Me gusta el caballo, como me pasa como esa cosa como de la elegancia que tiene, Ajá. esa cosa de la fuerza que tiene. El porte. El porte que tú lo ves como acompañando, no sé, pues está una visión romántica claramente, así como de acompañando tanto en la batalla, ¿no es cierto?, a las personas, pero también como acompañando a la persona que ara en el campo, por ejemplo, arrastrando el arado con fuerza, ¿no es cierto? Tiene su Y eso. similitud ahí el caballo con el perro en Sí, varios aspectos, ¿no? justamente. La lealtad Claro. y la relación con el ser humano. Exactamente, y del perro como que me mueve también eso, tanto como esa posibilidad tan linda que tiene de entrar en contacto con una persona y hacer manifestaciones de algo que uno puede interpretar como cariño o fidelidad, Hay como tú cariño, dices. yo creo que hay ¿Sí? cariño. Sí, los animales Sí. sentimos, Cristian. Perdón, No me Tortugo, trates perdón, como que, perdón. como que no estuviera aquí. Estoy diciendo, es que hay interpretación. Ojo, mira. Oye, Cristian, vamos, hasta aquí llegamos. Ya, Alberto. está bien, Ajá. perdón. Eso. No, ¿sabes qué? Dime. Es que hay una pregunta que es ineludible en este podcast. A ver, dale. En Tortugo Podcast. Y es una cita. A cada persona que viene para cerrar la conversación le pedimos que haga una cita o un pensamiento de algún tipo. Hay personas que nos han dicho pensamientos, por ejemplo, que les repetían sus padres, sus madres, o algunos de personajes célebres. Uy, Puede ser cortito, largo, o un recuerdo, o una frase que te haga sentido a ti mismo. Puede ser una autocita. una autocita, muy bien. ¿Ha habido autocita aquí? ¿Sí? Sí. Ah, te creo. Mira, yo creo que la idea que más me ha estado dando vueltas este último tiempo en mi cabeza es una idea que proviene de una sabiduría, de un libro, de algo que se conoce como un curso de milagros. Ya. ¿Ya? Un curso de milagros es un texto que está a nuestra disposición, que fue canalizado por una psicóloga gringa y que es un texto en donde de alguna manera nos va guiando a este encuentro con el sí mismo del que hablábamos. Ella dice lo que posee este libro es la sabiduría de que todos somos Dios, somos diosas, y la ilusión de eso, la separación de eso es solo una ilusión. ¿Sí? Es decir, todos y todas estamos conectados de una manera, y lo que percibimos como realidad es una construcción, es una fantasía. Y lo que dice el principio fundamental que tiene este texto, dice que todos volvemos a casa, todos. Y todas volvemos a casa. ¿Cuál es casa? ¿Dónde es casa? Ese lugar, ¿no es cierto?, tan cómodo, tan genuino, en donde no hay miedo, ¿no es cierto?, en donde nos sentimos completos y completas. Todos llegamos hasta ese lugar. No importa el camino que elijas, no importa la vía que elijas. Lo único que tienes que elegir, dice el curso de milagro, es cuándo empezar. Y una vez cuando empiezas, la vida se arma de distintas formas para que tú puedas regresar al hogar.
Y para mí eso me parece algo muy bonito ay, me conmueve. Eso es lo que a mí me pasa. Eso es lo que te puedo decir, Maravilloso, Tortugo. Cristian. Maravilloso tu pensar. Nos dejas con una reflexión. Nos gusta terminar así el capítulo. Te dejo invitado y Súper. a todos invitados e invitadas a que continúen viendo a Tortugo Podcast. Que no sean apretados, que le pongan un like. Sí, pues seguir ahí el podcast de Tortugo, darle like, sí. También dejar un comentario ahí, está Claro. se puede, ¿cierto? También a Gracia y Torpeza. Y agradecerte 1000 veces más, Cristian, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Tortugo, la pasé maravilloso. Así que me entretuve, me reí y estuvo bacán. Gracias por la invitación, querido Tortugo. Y gracias al equipo, nos vemos la próxima semana en Tortugo Podcast. Me gusta decir así, Tortugo Podcast. Estuvo divertido. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, bien. Tortugo, 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 tortugo. Tortugo.